fundamental del sistema nervioso central, que como su nombre indica es un conjunto, es una red compuesta por neuronas y células nerviosas ampliamente interconectadas. Las ubican son las profundas, como había mencionado, el sistema nervioso central, y se extiende desde la médula espinal, puente, bulbo raquídeo, mesencéfalo, las estructuras superiores, como son el tálamo, hipotálamo y subtálamo. Su ubicación estratégica le permite recibir información sensitiva de casi todo el sistema nervioso y a su vez modular respuestas motoras autónomas, endógenas y cognitivas. Tenemos ahora su organización anatómica general, que es sus neuronas en virtud de su citoarquitectura y de sus conexiones y su actividad funcional se pueden agrupar en poblaciones denominadas núcleos reticulares, que yo voy a explicar más adelante. Básicamente, estos núcleos se van a ubicar en columna medial, columna media y columna lateral. La columna medial entonces se encuentra aquí. Contiene neuronas grandes y se asocian principalmente a funciones motoras. Luego tenemos la columna media, que se representa aquí. Ponle off abajo a la derecha. No, apárale. ¿Qué dice ahí? ¿No te sale? ¿No puedes apagarle? No, sí lo apago. Es que no sé. Ah, ya, ahí. Sí. Ya, ubicado en el plano medio y formado por neuronas de tamaño intermedio. Luego tenemos la columna lateral, que se encuentra acá, y está compuesta sobre todo por neuronas pequeñas relacionadas con la integración sensitiva y autonómica. ¿Cómo? ¿Autonómica o automática? Automática. Tenemos, ahora vamos a hablar de cada banda, cada columna tiene núcleos. Y entonces ahora vamos por la banda media, o también conocido como núcleos del rapio. Estos núcleos del rapio ocupan la línea media del tronco encefálico siguiendo el trayecto del surco medio posterior. Se extienden desde el folículo superior hasta los 2/3 superiores del bulbo raquídeo. Se caracteriza por producir neurotransmisor que es la serotonina, por lo que constituye el origen principal de las vías serotoninérgicas del sistema nervioso central. Ya, tenemos que a nivel del bulbo raquídeo tenemos identifica el núcleo pálido del rapio y núcleo oscuro del rapio, como podemos ver aquí, núcleo pálido, núcleo oscuro. Luego tenemos que en el puente se localiza el núcleo magno del rapio y el núcleo continuo del rapio. Aquí tenemos el núcleo continuo del rapio. Y en el mesencéfalo se observan en los núcleos dorsal del rapio y núcleo central superior. Luego tenemos la banda reticular medial. Esta formación reticular se extiende desde el mesencéfalo hasta el bulbo raquídeo por debajo del nivel de la médula, del cuarto ventrículo. El bulbo raquídeo en el bulbo raquídeo se encuentra el núcleo reticular caudal del continuo, núcleo paramedial, el núcleo reticular del bulbo, en el puente se dispone el núcleo reticular oral del puente, caudal del puente y el retículo tegmentario del puente. Y en el mesencéfalo se encuentran los núcleos reticulares mesencefálicos. Luego tenemos que en la banda lateral se encuentra, está ocupada, es la franja más externa del segmento del tronco encefálico y se extiende en sentido rostro-caudal, desde el folículo inferior del mesencéfalo hasta la médula espinal. Contiene neuronas noradrenérgicas, adrenérgicas y colinérgicas, además de neuronas no monoadrenérgicas. Sí, aminérgicas. El bulbo está. ¿Cómo? Eso encontré, no sé, pero decía. No te entendí. ¿Puedo repetir? Sí, ya. Entonces, esta banda se encuentra, es más externa, es la más externa del segmento troncoencefálico, y esto se va a extender en sentido rostro-caudal y va a ser desde el folículo inferior hasta lo que es la médula espinal. ¿Ya? Y esto va a contener neuronas adrenérgicas, noradrenérgicas y colinérgicas. Ok, ahora sí. En el bulbo está el núcleo reticular lateral del bulbo, en el puente el núcleo reticular parvocelular y en el mesencéfalo, por detrás del menisco medial, se va a encontrar el núcleo parabraquial medial y lateral y el núcleo tegmental pedúculo continuo. Ahora vamos con las proyecciones aferentes y eferentes. Bueno, estas proyecciones son las que
pares estímulo-talámicos y menisco medial. Desde los núcleos de los pares craneales va a ¿De dónde venía el menisco medial? Gracias por informe. Ahora tenemos desde los núcleos de los pares craneales, va a recibir referencias del sistema vestibular, auditivo y visual. Lo tenemos desde el cerebro, va a recibir la vía del cerebro reticular. Y desde el área también va a recibir referencias del área subtalámica, hipotalámica y de los núcleos del tálamo, del cuerpo estriado y del sistema límbico. Asimismo, desde la corteza primaria y de la corteza somatosensitiva del lóbulo parietal. O sea, de todas partes. Ajá. Ahora vamos a ver proyecciones eferentes, es decir, todo lo que va a recibir esta formación reticular. Tenemos que se va a ir hacia la extensión del tallo cerebral, la médula espinal, a través de lo que es del fascículo reticulomedular. También se va a extender hacia las neuronas de los núcleos motores, de los pares craneales y de las células del asta anterior de la médula espinal, a través de los fascículos reticuloespinales. Y luego también tenemos otras vías descendentes, que va a enviar referencias hacia la parte parasimpática del cráneo sacral del sistema nervioso autónomo y simpática. Y luego también otras vías que son el cuerpo estriado, al cerebelo, núcleo rojo, sustancia negra, el tectón y núcleos de tálamo, subtálamo y hipotálamo. Ahora vamos con las funciones de la formación reticular. Tenemos que ayuda a controlar el músculo esquelético a través de la modulación de neuronas alfa y gamma, y regula el tono muscular y sus reflejos. Aquí mantiene una inhibición recíproca, es decir, de los músculos flexores y extensores. Junto con el sistema vestibular va a mantener el tono antigravitatorio. Incluye los centros de respiración del tronco. ¿Qué es eso del tono antigravitatorio? Mantenernos en contra de la gravedad, o sea, sí, si no tuvieras eso de control estarías desparramado. Mejor, suena mejor desparramado. Ya. Ya tenemos el control motor ligado a las emociones, donde va a controlar lo que son las expresiones faciales, pero en la parte emocional, porque hay las, por ejemplo, en el libro explicaba que hay la sonrisa emocional y la sonrisa voluntaria. Entonces, la sonrisa emocional va a estar ligada a las vías reticulares, mientras la sonrisa voluntaria va a ser por la vía corticobulbar. Eso, pues, por ejemplo, ¿Y cuál par craneal te ayuda a sonreír de manera voluntaria? El 6, ¿cuál es el 6? El abducens, pero ese. El facial, claro, el facial. ¿Te acuerdas que dijimos que en la parálisis facial a veces puedes sonreír de manera espontánea? En parte porque hay parte del facial estimulado de manera involuntaria, pero principalmente por eso. Okay. Ya tenemos la modulación sensitiva, somática y visceral, que tenemos que poder facilitar e inhibir señales sensitivas. Tiene un papel clave en el control del dolor y decide qué estímulos llegan a la conciencia. También tiene el control del sistema nervioso autónomo, que regula el sistema simpático y parasimpático, influenciado por la corteza cerebral y el hipotálamo. ¿Cuál es el papel clave en el dolor? En el dolor, permitiendo si se inhibe o no se inhibe la respuesta. ¿A través de qué estructuras o de qué núcleos? Uno que tiene serotonina, que es el núcleo. El núcleo pálido oscuro, no. Bueno, todos los núcleos del RAF. Los núcleos del RAF, principalmente el núcleo del RAF medio. Y en cuanto a noradrenalina, ¿con cuál se controla el dolor? Son medial. ¿Cuáles? El locus. Locus, es Luego tenemos el control del sistema endocrino, que
impacta directamente sobre la hipófisis, por lo tanto tiene una relación con el sistema endócrino. También ayuda en esta parte de los ritmos biológicos, participa en los reflejos, en los relojes biológicos, en la parte de los ciclos, ritmos circadianos, en el ritmo de la vigilia y del sueño. Tenemos el sistema activador reticular del SARA, que su función clave es la vigilia y la conciencia. Entonces, trabajan conjuntamente para mantener estas dos funciones. Mantiene el estado de alerta, como se ha mencionado, y proyecta la información sensitiva hacia la corteza. Y entre mayor actividad, mayor vigilia. Ya. Okay. Bueno, yo les voy a hablar del tálamo. Vamos a ver que como tal, como una vista general, son dos masas ovoides, en la primera imagen se veía más que eran dos masas ovoides que bueno, son sustancia gris, es decir, cuerpos neuronales, y que forman la mayor parte del encéfalo, nos decía. También nos decía que existían dos tálamos, uno derecho y uno izquierdo, y también están ubicados en el tercer ventrículo. Aquí está el tercer ventrículo y aquí están las dos tálamos. Y también nos decía que estaban unidos por una adherencia intertalámica, que es esta aquí. También nos decía unas relaciones generales que pues, están mediales separados por el tercer ventrículo, lateral nos decía que era por la cápsula interna, y posterior nos decía que era por el cono posterior del ventrículo lateral, y bueno, más anterior por la cabeza del ventrículo. Y bueno, el tálamo se subdividía, esto, bueno, se subdividía por sustancia blanca. La primera era esta sustancia, lámina medular externa, es externa, literal, y la lámina medular interna, que vemos que aquí separa el tálamo en forma de Y, y ya vamos a ver cada parte. Aquí, como vemos, está separado. Esta parte es como medial, lateral y anterior. Ahora sí, vamos a ver los núcleos del tálamo. El tálamo tiene, bueno, se van a dividir en varios núcleos, en varias porciones. Está el grupo anterior, en donde va a estar el núcleo anterior. Está el grupo medial, donde va a estar el núcleo dorsal. Y el grupo lateral dorsal, que está aquí, que se va a dividir en dos también. El grupo dorsal, el grupo ventral. El grupo dorsal va a estar en el lateral dorsal, el lateral posterior. Espérate un ratito. Ya. Entonces esta parte sería el grupo dorsal y esta parte ya el grupo ventral, donde va a estar el ventral anterior, el ventral lateral, y este también, el ventral posterior, se va a dividir en dos, en el ventral posterior lateral y en el ventral posterior posterior. Aquí se puede, perdón. A ver, ¿cómo otra vez? Ya, se va a dividir en tres grupos. Ya, cada lado. Sí, esta lámina medular interna va a dividir el tálamo en forma de Y, como vemos, y va a dividirlo en tres secciones. ¿Qué es esa Y? ¿Sustancia? Sustancia blanca. Entonces, vamos a ver que está la parte anterior, el núcleo anterior. Solo hay uno, en cambio, igual en la parte medial está el núcleo dorsomedial, igual va a ser solo uno. En cambio, en la parte lateral vamos a ver que se va a dividir en dos. En la en la porción, en el grupo dorsal y en el grupo ventral. En el grupo dorsal, que es esto de aquí, estos tres, vamos a ver que va a estar el pulmonar, el lateral dorsal y el lateral posterior. Ya. Eso es el grupo dorsal de esta parte. Ya. Y vamos a ver que está el grupo ventral. El grupo ventral está compuesto por el ventral anterior y el ventral lateral. Estos dos. Pero este de aquí, que este se va a dividir, que es el ventral posterior, este se va a dividir en dos. Como dijimos. Es el ventral posterior medial y el ventral posterior lateral. ¿Por qué nos interesa el ventral posterior medial o el ventro posterior medial? La mayoría de tractos ascendentes, si se acuerdan, pasan por ahí, ¿no es
cierto? Ah, sí. Sí, acuérdense de eso. Acuérdense. No se van a preguntar los núcleos. Pues si hay un núcleo que tienen que saber, ¿qué es eso? El pulvinar. ¿Para qué es el pulvinar? También pasan algunas fibras, pero eso no se preocupe. O sea, bastantes fibras. A ver, todas las fibras ascendentes tienen alguna relación con alguno de los núcleos, ¿sí? De hecho, la formación reticular tiene relación con bastantes núcleos. Y de hecho, los núcleos se conectan entre sí. ¿Ya? Pero para fines prácticos, porque ya casi no tenemos tiempo, les digo que el ventro posteromedial es el que tienen que recordar. Ese nombre. El ventro posteromedial. Ventro posteromedial. ¿Cuál pasa por el ventro posterolateral? Okay, ¿qué ibas a decir, Anaí, perdón? Después volvemos a hablar de los núcleos otra vez. Ya pasa. Tienes otra vista, porque esa vista está bien, digamos, pero no tienes una vista así 3D. Por aquí ya voy a ver la foto. Entonces vamos a tener otros núcleos que decían que eran los núcleos de la sección intertalámica que están en esta sección intertalámica. También están los núcleos de la línea media que están aquí. Y también están los núcleos núcleo reticular que está externo al hipotálamo y que también se llama peritálamo. Y también están los núcleos intralaminares que vemos que están entre la lámina medular. Y esos, les voy a hablar aquí, que existen los núcleos intralaminares, se van a dividir en caudales y dorsales y ventrales. Los caudales va a estar el parasescular, que está aquí, y el centro mediano, que es más arriba. Y en los postrales o dorsales van a ser tres: el central medial, va a estar el paracentral y el central lateral. Y aquí está ya la lista 3D. Ok, entonces, o sea, sí, pero aquí se tiene mejor su ubicación. Entonces, ¿dónde están los posteriores? Posterior estaría El lateral posterior, el ventro posteromedial. Aquí. ¿Cuál es ese que está en café? El café que está aquí. El ventral posterolateral. El ventral posterolateral, ok. ¿Y en rojo? El ventral lateral. Posterolateral. Ok. ¿En verde cuál está? El verde es el lateral posterior. El lateral posterior. ¿Dónde está el pulvinar? Aquí. Que sería el más caudal. Entonces, ¿qué vista estamos viendo? Es una vista. Como que posterolateral, ¿no es cierto? ¿De qué lado? Derecho. Derecho, ¿no es cierto? ¿Y dónde está ahí el ventro posteromedial? Está escondido. Está aquí. Está ahí. Ventro posteromedial. Ya, entonces les voy a hablar de cada uno. Entonces, en la porción medial veíamos que estaba el núcleo medial. Y bueno, acá vamos a ver que hay información que llega al núcleo, que sabemos que es la aferente, y la que sale del núcleo, que es la aferente. Entonces, nos decía que recibe dando información aferente y eferente de la corteza prefrontal y del hipotálamo, pero solo tiene información, información aferente de la amígdala, donde regula emociones como el miedo. También tenía otras funciones que tenía mucha relación con la información sensitiva, como dijimos, emociones como el miedo y sentimientos. También dolor, temperatura, tacto, presión y vibración. Ese es el dorso medial. El dorso medial. Y en el anterior, que veíamos que igual era 1, tenemos el anterior, que recibía
información aferente del tracto mamilo-talámico que estaba que viene de los cuerpos mamilares. Y también tenía información tanto aferente como eferente del giro del cíngulo. Y su función era también relacionada con el sistema límbico, emociones, memoria, esto se decía memoria a corto plazo, atención y alerta. Ya, y el núcleo lateral dorsal. El núcleo lateral dorsal decía que recibía información aferente del colículo superior y eferente del giro del cíngulo y el hipocampo. Nos decía que el anterior, el núcleo anterior y este núcleo lateral dorsal formaban el tálamo límbico. Y ahora está el núcleo ventral anterior. El núcleo ventral anterior nos decía que recibía información tanto aferente como eferente de la formación reticular, de la sustancia negra, del cuerpo estriado, de la sustancia premotor. Sustancia negra, formación reticular, sustancia premotor y cuerpo estriado. Y esta nos decía que regulaba los movimientos, pero decía que era probable que no se estuviera. ¿Qué era probable qué? Que regulaba esta parte de los movimientos. Que era poco probable. Sí. Sí, de acuerdo. Sí. Y tenemos al núcleo ventral lateral, que el núcleo ventral lateral. O sea, cuando dice que influye en la actividad de la corteza, ¿qué está diciendo? ¿A qué se refiere? ¿A qué? Decía que recibía información. ¿Para qué? Para esto de la corteza. ¿Recibía o enviaba? Ya. Ok, ¿para qué? Porque esto de los movimientos, por eso era corteza. Pero ¿qué importancia tendría que esté conectado el tálamo con la corteza motora? Quizás si hay algún daño. Por ejemplo. Pero piensa en cuál sería la importancia, o sea, ¿para qué tendría que estar conectado de alguna forma el tálamo con la corteza motora? Porque ahí dice, bueno, que regula el movimiento también a través de otras estructuras, como la sustancia negra y los núcleos basales, pero también tiene conexión con la corteza. La pregunta sería, o sea, ¿qué sentido tendría? ¿Quién tiene alguna idea de por qué? O sea, ¿para qué? Vamos a quedarnos un minuto pensando. ¿Para qué? ¿Por qué, Belén? O sea, mientras estás haciendo un movimiento motor, ¿cierto? Y tienes información que está llegando de diferentes partes del cuerpo sobre la percepción. Entonces tú tienes que ir ajustando, pues. Tienes que ir ajustando. Y eso lo haces, sí, a través conscientemente de la corteza, pero también de los núcleos basales. Es bien importante. Si no, tus movimientos no tendrían ajuste. O sea, harías el movimiento y no tendrías retroalimentación de ese movimiento. Y obviamente también lo tienes a través de otras fibras, pero también a través del tálamo. Esto sería para no hacer movimientos tan bruscos. Y eso es más los núcleos basales, para no hacer movimientos muy bruscos. Pero mientras haces los movimientos o mientras planificas el movimiento, está llegando información del entorno sobre la percepción. Durante la actividad tú vas a sentir ciertas cosas y tienes que modular. Pero para iniciar el movimiento es otra cosa que nos van a hablar ustedes mismos, ¿cierto? Los núcleos basales. Bueno, vamos a ver. El ventral lateral nos decía que recibía tipo la misma del anterior y nos decía, o sea, del ventral lateral, del ventral anterior. El ventral lateral recibía tipo las mismas apariencias, diferencias del cierre del cuerpo estriado, de la corteza promotora, sustancia negra, formación reticular, pero lo que se mostraba aquí era
decía que igual por el movimiento. También podría influir así. Y el núcleo ventral posterior. El núcleo ventral posterior que está aquí, veíamos que se iba a dividir en dos, el ventral posterior medial y el ventral posterior lateral. El ventral posterior medial nos decía que recibía aferencia de vías sensitivas del fascículo trigeminotalámico y el ventral posterior lateral recibía aferencias del menisco medial y el menisco espinal. Los dos formaban el tálamo sensitivo y el ventral posterior lateral nos decía que tenía el menisco medial tenía información, tenía funciones como la vibración, el tacto fino y la progresión. Y en cambio el menisco espinal nos decía que estaba muy relacionado con esto de la temperatura, la presión y el tacto. El núcleo pulmonar nos decía que la función es desconocida, pero decía que probablemente sería la asociación, es decir, conectar los núcleos. Y recibía referencias del colegio inferior, es decir, información visual, y referencias de la corteza parieto-temporal, sensitiva visual y de memoria. Sí, eso es más en animales. No sé, por eso dice que no se sabe bien su. No sé, pero sí podría estar asociado. El tema visual, sobre todo. Y también nos decía, bueno, ahora los núcleos intralaminales, que estaban en la lámina, nos decían que recibían referencias de la formación reticular, de la reticular, el menisco espinal, que está por la larga temperatura, y la vía luminotalámica. Y, o sea, cuando habla del SAR es como esto de la presión, de la presión. Sí, al parecer podría estar involucrado también. Y el núcleo de la línea media nos decía que no tenía. No se sabe. No. Sí, pero por algo existe. Ya, y ahora tenemos al núcleo reticular, posicionado externo. Nos decía que no tiene referencias a la corteza cerebral, pero no tiene referencias, pero sí tiene aferencias a la corteza cerebral. Es decir, que sí, pues llega a la información y tiene referencias de los núcleos talámicos y esta posiblemente la función sea la regulación talámica. Y ahora están los últimos dos, que son los núcleos del cuerpo geniculado. Está los núcleos del cuerpo geniculado medial y el cuerpo geniculado lateral. El medial veíamos que tenía más relación con la audición. Este va a recibir aferencias del menisco lateral, específicamente del colículo inferior, del brazo inferior, del colículo inferior y del cuerpo. Recibe información de los dos oídos. Y también nos decía que tenía referencias que son estas variaciones auditivas que van a la corteza auditiva, esta primaria. Decía que estaba ubicada en el giro temporal superior, esto de aquí, en el área 41 y 42, que es el área de la visión. Y ahora tenemos el cuerpo geniculado lateral, que más tiene que ver con la visión. Recibe información aferente de la retina, específicamente la capa ganglionar. Y después también recibía referencias de las radiaciones. Enviado. De las radiaciones visuales a la corteza visual occipital. Y estas se dividían en las áreas visuales de la 1 a la 5, que tenemos la B1, que es el área 17, y la decisión, que es la 18. Bueno, eso también podría ser algo que se podría preguntar, ¿no? Para que no se confundan. Recuerden que el medial es audición y el lateral, el geniculado lateral es visión. Separado, sino que está relacionado con otras estructuras anatómicas y también por su función, por lo que va a estar relacionado con la memoria. Las funciones principales del hipocampo va a ser la memoria, el aprendizaje, también la
llamamos validación de la memoria reciente e integración emocional de la información. Vamos a ver esto más adelante. Todo esto, como les dije, tiene que estar relacionado con otras estructuras anatómicas, entonces se va a dar por la formación hipocampal. Esta formación hipocampal va a estar constituida por tres estructuras principales. La primera va a ser el hipocampo propiamente dicho, y esta es una porción voluminosa y central y tiene estas subdivisiones. Tiene la CA1, CA2, CA3 y CA4. Perdón, ¿puedes regresar solo para ver la anterior? No la anterior. Ajá, esa de ahí, solo para saber en dónde está el hipocampo. Miren que ahí está el fornix, que era sustancia blanca, ¿no es cierto? Que estaba sacando fibras del hipocampo. Okay. Ahora el filo dentado, esta es una lámina cortical delgada con aspecto dentado. Esta se encuentra, a ver, aquí. Esta recibe información desde la corteza entorrinal, Esta participa en la memoria reciente y regula la entrada de la información del hipocampo. Está separado del hipocampo por una fisura. Esta fisura se llama hipocampal. Ya la tercera estructura de la formación hipocampal va a ser el subículo, que va a ser una zona de transición tanto entre el hipocampo como entre el giro para hipocampal. Va a tener funciones como la principal vía de salida del hipocampo, porque el hipocampo va a ser la salida, y también va a tener funciones como la principal vía de salida del hipocampo, también la conducción de la información del fornix, de los núcleos talámicos y de otras estructuras. Ok, ponlo otra vez. ¿Dónde está el giro para hipocampo? Acá. ¿Te acuerdas algo que dijo Doménica sobre la corteza del cíngulo? El lunes. Relacionado con el parahipocampo, o el giro parahipocampo. Lisette, ¿te acuerdas que les pregunté a ustedes? Espérate que regrese a tierra. ¿Tendrías que ver todo esto forma el sistema límbico? Ok, es parte, sí, es parte. Que las fibras de la corteza del cíngulo estaban asociando, ¿qué? El lóbulo frontal, el lóbulo parietal y el giro parietal. ¿Sí se acuerdan de los chicos? ¿Y ahí dónde está la corteza del cíngulo? En esa imagen que está ahí arriba. Ah, de izquierda. No, la de la izquierda. No es que no se puede ver porque es más medial. Es medial, estoy de acuerdo. Pero creo que ahí sí se puede ver. Es arriba. ¿Arriba de dónde está? ¿Quién le ayuda? Arriba del cuerpo calloso. Sí, arriba del cuerpo calloso. Justo arriba, no, más arriba. ¿Cuál es el cuerpo calloso? Ese es el. Ahí. Ya, entonces regresa y explícanos otra vez. Ahora que todos estamos atentos. Sí, lo de subir. Que el subículo es una zona de transición tanto entre el hipocampo como el giro para hipocampal. Una función va a ser la principal salida del hipocampal y también constituye la información del fornix, de los núcleos talámicos y de otras estructuras. Ahora sí, las relaciones anatómicas, como les mencioné, está situada
todo en el lóbulo temporal medial, forma el suelo del cuerno inferior del ventrículo lateral y esta también, su superficie ventricular, va a estar cubierta por el alveolo, la fimbria y el fornix. Ahora las conexiones del hipocampo va a tener tanto la vía aferente como la eferente. La aferente, que va a ser dentada, esta va a ser desde la corteza entornal y ahí se va a dar información sensorial integrada. Y la vía eferente, esta va a ser a través del fornix hacia los cuerpos mamilares y el tálamo, también el hipotálamo y el sistema límbico. Ahora también la relación del hipocampo con el circuito de Papez. Ah, chévere. Sí, sí, eso. Bueno, esto es, como mencioné, es un circuito. Mientras más vueltas de, mejor va a ser la memoria. Entonces, a ver, este va a empezar del hipocampo, luego va a pasar al córtex, a los cuerpos mamilares. Es como se va a dar el tránsito de la información. Ya, a los cuerpos mamilares, luego va a pasar al núcleo anterior del tálamo, luego al giro cingulado, luego pasa a esta estructura también y se va a la corteza entorrenal y luego regresa al hipocampo. Ahora la importancia de esta, como ya les mencioné, las funciones, consolidación de la memoria a largo plazo, el aprendizaje espacial, la integración emocional de los recuerdos y se va a presentar algunas alteraciones como la lesión bilateral, ya que el hipocampo es un centro de integración de la memoria, pero en la amnesia anterógrada va a ser la pérdida tanto parcial o total de la memoria y va a ser anterógrada porque no puede formar nuevos recuerdos, pero sí recuerda el pasado. Y otra alteración va a ser la degeneración temprana en el Alzheimer. Esta es porque la zona más afectada cuando un paciente tiene Alzheimer es el lóbulo temporal medial y específicamente va a ser esta estructura del hipocampo. Ya, haremos unos 5 minutos.